Hola, yo soy Luis Simón y estás escuchando Radio Vid, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy, cada vez somos más los que estamos preocupados por el cambio climático. Sin embargo, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, todavía al día de hoy, hay personas que continúan usando la leña para cocinar a diario. En nuestro episodio de hoy analizamos un caso, el impacto de la leña en Guatemala. Para hablar de este tema nos visita Aimee Sosa. Ella es especialista en cambio climático y en medio ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo. Hola Aimee, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte con nosotros en Radio Vid. Hola Luis, buenos días, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué tema, ¿no? Qué tema tan importante para este país y para el mundo. ¿Qué estamos haciendo desde el BID con respecto al cambio climático, sobre todo aquí en Guatemala? Bueno, del lado del banco estamos haciendo muchísimas cosas para apoyar al país y especialmente a comunidades locales, a pueblos indígenas y mujeres, quienes de hecho son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, no solo en Guatemala, pero incluso en toda la región y en todos lados, ¿no? Aquí en el caso de Guatemala, cambio climático tiene dos caras. Una cara que es del lado de la generación del problema, la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, que si bien somos un país que contribuye muy poco a nivel global, también somos parte de. Y la segunda cara es el tema de la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad a esos fenómenos climáticos extremos. Y eso nos afecta todos los años, con cada tormenta, con cada huracán, con cada depresión tropical, con cada evento de sequía. Y eso afecta muchísimo, especialmente a los más vulnerables, tanto económico como social, quienes tienen menos herramientas para poder prepararse, anticiparse y reaccionar y ser resilientes a estos efectos. Bueno, Aimee, te he escuchado hablar de mujeres en situación de vulnerabilidad. Todavía en Guatemala estas mujeres usan leña para cocinar. ¿Cómo impacta esto el cambio climático que estamos haciendo desde el BID para mejorar esta situación? En el caso del cambio climático en Guatemala, una de las principales fuentes de emisiones es el uso no sostenible de leña. Y esto, es súper importante especialmente para mujeres vulnerables, mujeres rurales, mujeres indígenas, quienes dependen de la leña para cocinar, para calentar el hogar. De hecho, no sé si sabías, pero el 56% de la matriz energética del país es leña, depende de leña. Eso quiere decir que la principal oferta de energética en el país es leña. Y esto implica además que más del 55% de los hogares de todo el país usan leña para cocción. Esto genera deforestación porque por lo general la leña que se usa viene de fuentes no sostenibles, pero también genera emisiones producto de la quema de la leña, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo desde el BID, hay varios temas, ¿no? Uno de ellos es un programa grande que tenemos para beneficiar a 225,000 hogares, principalmente mujeres. No tienen electricidad, dependen de la leña como única fuente energética y la usan principalmente para cocinar, para calentar el hogar. Lo que estamos haciendo es que estas personas puedan acceder a tecnologías limpias de cocción, tecnologías que les permitan reducir el consumo de leña. Y es básicamente por ejemplo, estufas que les permiten a ellas usar menos leña que lo que usan tradicionalmente. Ahora entiendo, porque cuando me decías nuevas tecnologías, uno tiene en el mundo de hoy en día, sobre todo quienes vivimos en ciudades, a conectar tecnología con electricidad, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hay estufas también que estamos promoviendo en el marco de este programa y un estudio que hemos realizado también con estufas que también funcionan con electricidad. Pero bueno, primero este programa grande que te cuento es con estas estufas eficientes que te ayudan a reducir en un 20-30% el consumo de leña. O sea, sigues usando leña, pero reduces menos. Y además, la tecnología permite que todo el humo
no se quede adentro de la casa, enfermando a la gente, enfermando a las mujeres, enfermando a los niños, sino que esta salga afuera. Eso reduce muchísimo el consumo de leña y por ende reduce las emisiones que se generan. Por supuesto, se está promoviendo que esta leña venga de fuentes sostenibles para que también sea todo un esquema integral. Y también estamos promoviendo tecnologías como por ejemplo las estufas de inducción o las ollas a presión digitales. Te cuento que... ¿Cómo es eso de olla a presión digital? Me llama la atención. Es una olla de presión como la... No quiero decir marcas, pero como la Instant Pot, por ejemplo. Okay. Que tú tienes una olla que tú conectas a la luz y te puede funcionar para cocinar muchísimas cosas. De hecho, hace un par de años hicimos un estudio con algunas comunidades rurales y periurbanas en Guatemala. Fueron 80 familias a quienes les apoyamos con estufas de inducción y estas ollas a presión digital. Al inicio las mujeres nos decían, no, es que tengo mucho miedo el miedo de que suba mucho el costo de la luz, porque las dos tecnologías las tienes que enchufar. Y 2, tenían miedo de que la estufa a presión digital fuera a explotar. Por ejemplo, yo no sé si tú has cocinado en una olla a presión normal, miedo, dan muchísimo miedo. Ya ves que empieza, cuando ya está listo, empieza a sacar la presión y empieza pi. Bueno, pues estas ollas no liberan la presión, no hacen ese ruido. Pero las señoras por lo general al inicio decían, no, es que me da miedo. Pero bueno, hicimos todo un proceso de Ustedes van a las comunidades. Fuimos a las comunidades, trabajamos con ellas, estuvimos acompañándoles, teníamos visitas semanales, les dábamos un acompañamiento continuo de qué era la tecnología, cómo se usaba, cocinábamos con ellas incluso. Ellas iban aprendiendo. Al inicio solo cocinaban, por ejemplo, frijoles o un caldo de pollo en estas ollas o en las estufas de inducción. Pero poco a poco ellas se fueron sintiendo muy, muy cómodas con la tecnología porque miraban que ahorraban mucho tiempo, que ahorraban costos y de repente en el primer mes del estudio ya casi todas ya habían dejado de consumir leña. Todas estaban usando las dos tecnologías, o las estufas de inducción o la olla de presión digital. Incluso ellas estaban ahorrando 2.5 horas al día, que esto representa unas 71 horas a la semana. Y entonces para ellas era muy importante el cambio que se tuvo, este ahorro en términos de tiempo y el ahorro económico que ellas estaban viendo desde el primer mes fue crucial para que ellas adoptaran de manera más fácilmente esta tecnología. Ellas de repente solitas empezaron a experimentar y ya empezaban a preparar platillos más complejos, como por ejemplo pepián, que es un plato típico tradicional en Guatemala. Preparaban incluso postres, pasteles, galletas en una olla de presión digital. Y entonces ellas de hecho tienen un catálogo enorme de unos 20 platillos que han estado cocinando y se han sentido muy, muy, muy cómodas. Y ellas también manifestaron estar viendo beneficios en la salud. Nos comentaban, bueno, mis hijos ya no tienen gripe a cada ratito, ya no están enfermos. Mi mamá, nos comentaba una señora que su olla por X o Y razón dejó de funcionar y tuvo que regresar a leña por un tiempo en lo que lograba, reparar la olla. Y durante ese tiempo ella decía que ella se sentía mal, porque su mamá pasó por muchos años enferma, con muchos problemas respiratorios constantemente. Y cuando usaron la estufa por 1 año y pico, ella dejó de estar enferma. Su mamá dejó de estar enferma, ella estaba muy contenta. Y de repente se dio cuenta que una vez regresó a usar leña, la mamá empezó a caer y a empezar a enfermarse. Entonces ella incluso se sentía culpable y ella decía, no, yo quiero esta otra modalidad de cocción. Y entonces fue también muy importante ver cómo un proyecto que está destinado a reducir emisiones genera un impacto en el desarrollo tan importante. O sea, no es más allá de reducir emisiones, el objetivo al final nuestro como banco es mejorar vidas. Y a través de acciones que te reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, tú puedes ver cómo tienes un gran impacto
En estas familias el impacto fue mejoras en la calidad de la salud, no solo de las mujeres que cocinaban, pero también de los niños, de las niñas, incluso ya ves como estos casos de las señoras que incluso las mamás de estas señoras estaban beneficiándose, ¿no? También en términos de ahorros, ahí habían personas que incluso se estaban ahorrando $60 mensuales por dejar de consumir leña, que eso era el costo que ellas tenían de estar comprando leña, y ahora en vez de estar pagando $60, ellas simplemente están pagando $5 por ese incremento de luz que tuvo el usar estas tecnologías. Aimee, entiendo que han hecho un programa piloto con respecto a este tipo de estufas. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir y qué esperamos desde el BID tener como resultado de esta experiencia? Pues mira, hicimos este piloto únicamente con 80 familias y nos dimos cuenta el impacto tan grande que era el que ya te comentaba, ¿no? De este piloto tuvimos varias lecciones aprendidas. De las más importantes que yo te puedo resaltar es que el éxito también depende del cambio de los hábitos de cocina. Tienes que saber cómo cocinan, qué cocinan las familias para que la tecnología que tú promuevas, esas tecnologías limpias de cocción, se puedan adaptar fácilmente a ellas. Si ellas no hubieran podido cocinar más allá de un caldo de frijoles o una sopa de pollo, seguramente ellas no hubieran podido continuar con la tecnología porque ellas necesitan una diversidad de platillos, ¿no? Pero ustedes le muestran la tecnología y ellas incorporan sus platos usando esta tecnología. Debe ser interesante el proceso de trabajar con ellas. El proceso de trabajo con ellas al inicio, la capacitación fue muy linda, porque por ejemplo al inicio tú vas con ellas, con un grupo de las mujeres y esta es la estufa, esta es la olla, así funciona, la tienes que encender así, estos son la programación, etcétera. Y ahí mismo con ellas cocinas, preparas un plato para que ellas vean que esto funciona. Al inicio, por ejemplo, en los primeros talleres preparábamos unos huevos, por ejemplo, con las estufas de inducción, y ellas mismas las poníamos, que ellas hicieran la prueba, que ellas cocinaran el huevo. Y en el otro plato hicimos todos juntos un caldo de pollo. Mientras se está cocinando, se les está a ellas capacitando de cómo se enciende, cómo se usa, cómo pones todo el proceso, ¿no? Y que es súper fácil. Y a ella incluso les gustaba porque como está la olla de presión, no tienes que estar revolviendo a cada ratito, estar chequeando si te está quemando, no. O sea, la olla solita cocina, tú metes los ingredientes, la tapas y ahí quedó. Ella te avisa cuando terminó y cuando tú destapas ya está cocido todo. Entonces a ellas les gustó muchísimo eso, ¿no? Y durante las siguientes capacitaciones también era lo mismo, ¿no? Aprender cocinando, aprender haciendo, porque si ellas no testean la tecnología, bueno, incluso nosotros, ¿no? Si tú no testeas algo, ¿cómo lo vas a comprar, no? ¿Cómo lo vas a usar, no? Una segunda lección aprendida fue el tema de involucrar a diferentes actores locales. Súper importante. Este estudio nosotros lo hicimos con una organización local que se llama Fundación Solar, que tiene muchísima experiencia en el sector energético con comunidades rurales. Tal vez no específicamente con este tipo de tecnologías, pero sí tienen toda esa experiencia y acercamiento con los diferentes actores, ¿no? Y además trabajamos con la empresa eléctrica de Guatemala, que se llama EXA. Con ellos también tuvieron un rol súper estratégico porque ellos nos apoyaban en evaluar los impactos reales en las tarifas eléctricas de estas familias. Teníamos un historial del consumo de las familias antes y también el que tuvimos durante el proyecto, porque te digo que si bien el proyecto se implementó hace 18 meses, en enero de este año fuimos a campo a verificar. Ya los habíamos dejado a ellas 18 meses solas, ya no tenían el acompañamiento del proyecto. Fuimos ahora en enero para ver cómo estaban y nos percatamos que el 100% de las familias habían adoptado la estufa de inducción y el 80% la olla de presión digital. Las 11 familias que ya no usaban la olla era porque se descompuso por mal cuidado o mal funcionamiento. Pero esa también nos llevó a una siguiente lección aprendida. Cuando se descompuso la estufa, ya sea por error de fábrica o mal uso en estos 11 hogares,
ellas no tenían a dónde ir, no tenían un servicio postventa, un servicio que les ayudara a repararlas, a darles ese mantenimiento. Entonces ellas decían que con mucho pesar, ellas habían dejado de utilizar esa tecnología, habían regresado a usar la leña en algunos casos, pero es una lección aprendida, algo que nosotros de hecho queremos implementar o mejorar en un piloto mayor que vamos a hacer. Otro tema importante es la barrera del precio de las tecnologías. O sea, para familias en condiciones de vulnerabilidad no es fácil adquirir incluso una estufa eficiente que te puede costar unos 1,500, 2,000 quetzales. Pero, o para dejarlo en dólares, unos $200, por ejemplo, $150, $200. Pero digo, eso es mucho considerando que muchas de estas personas cobran $1 por día, ¿no? Sí, pero imagínate, ellas están al mes incluso pagando hasta 30, 60 dólares por comprar leña. Y si tú dejas de usar leña y solo en vez de estar usando 30 o 60 dólares, 30 era el promedio, pero incluso habían familias que nos reportaban hasta 60 dólares de consumo de leña, de compra de leña, y que solo les aumentó la tarifa eléctrica $5 lo máximo. O sea, ese ahorro, tú mes a mes, en unos cuantos meses tú ya recuperaste la inversión, pero sí es necesario, y nos dimos cuenta que es importante generar instrumentos o mecanismos financieros de plazos para que ellas puedan poco a poco acceder a esta tecnología, seguir pagando poco a poco, ¿no? En el caso del estudio, nosotros estas 80 tecnologías de estufas de inducción como de ollas de presión fueron una donación. Pero si tú quieres un alcance mayor a cubrir a 1.6 millones de hogares, que son los que actualmente utilizan leña, o sea, ese es mucho financiamiento, y tampoco las donaciones son una opción, y eso ha sido comprobado incluso en las estufas mejoradas de leña a lo largo de las décadas aquí en Guatemala. Eso no funciona. Entonces, una lección aprendida es cómo tú creas condiciones y mecanismos para facilitar el acceso a esta tecnología de acuerdo a las condiciones locales de este tipo de hogares, ¿no? Una siguiente lección es el tema de dejar de consumir leña o dejar de cocinar con leña o reducirlo, hacerlo ya sea de manera eficiente o dejar de usarla en su totalidad, te genera mejoras en la salud en el corto plazo. O sea, como te decía, muchas de las familias reportaron que dejaron de arderle los ojos, que ya no tenían problemas respiratorios, tanto las mujeres que cocinan directamente como los niños, porque ya ves que está la mamá cocinando, pero tienen la espalda o tiene sentadito a los niños, y por lo general son niños de 5 años, niñas de 5 años, ¿no? Y el ahorro de tiempo, como te mencionaba, fue otra lección aprendida, que fue un cambio de comportamiento. Y hay casos de éxito súper interesantes y que la verdad nos sorprendió muchísimo. Un buen porcentaje de las familias que se beneficiaron, las mujeres, el tiempo que se estaban ahorrando al día, lo usaban unas para estar con sus niños, para estar jugando con ellos, para prestarles más atención. Otras de repente hicieron emprendimientos, incluso con las mismas tecnologías. Había una señora que se puso a vender pasteles, una señora que se puso a vender platillos, almuerzos. También incluso hubo un caso, una señora que nos dijo que el tiempo que ella se estaba ahorrando lo estaba dedicando para estudiar. O sea, las mujeres, con el ahorro de tiempo que han tenido, han podido cambiar su vida para invertir tiempo en ellas, en sus familias e incluso en actividades productivas que les están generando ingresos adicionales. Muchos de los hombres que trabajan en estas comunidades deben vivir de la leña también. ¿Cómo el proyecto, cómo afecta o no el ecosistema laboral de estas comunidades? De hecho, en el caso de Guatemala, quienes ocupan el tiempo para ir a recolectar leña, para ir a buscarla, son las mujeres y las niñas. De hecho, las niñas también. Y toman muchísimo tiempo para ir a buscarlas. Y ahora, con esto de que cada vez aumenta la deforestación y la degradación de bosques, a ellas se les dificulta encontrar este recurso de manera inmediata. Tienen que caminar más distancias para encontrar leña, para comprar leña.
Y esto les afecta porque consumen más tiempo en esa tarea en vez de estar las niñas estudiando o las mujeres invirtiendo tiempo en su familia y en ellas mismas. Entonces, incluso una señora nos mencionaban que sus esposos se están involucrando en la cocción. Habían unos que les gustó mucho la tecnología porque era digital, porque era eléctrica, incluso niños, adolescentes mejor dicho, y también los esposos se incluían en la cocina. Entonces ya la elaboración de los alimentos no era solo de la señora, sino ya estaba la familia y todos cocinando juntos, o el esposo llegaba y cocinaba. Así que, y también otras señoras nos decían que sus esposos estaban muy contentos porque las señoras ya no se enfermaban. Y ellos estaban felices porque sus esposas estaban con buena salud e incluso ahorraban dinero. Y tenían, o el caso de las señoras que tenían nuevas actividades productivas, ¿no? Era un ingreso adicional a la familia. ¿Qué esposo, qué hombre no va a estar contento con eso, no? Totalmente. Y entonces, en el caso del banco, este estudio lo estamos escalando. Lo estamos trabajando, de hecho, nuevamente con Fundación Solar y con EXA, la empresa eléctrica que una de las empresas eléctricas que tiene cobertura en Guatemala. Pero estamos trabajando en escalar este piloto que trabajamos con 80 familias y escalarlo a 4,000 familias. Y ojalá que esto se siga escalando por sí solo, porque de hecho con ellos estamos trabajando en desarrollar esos mecanismos financieros, esos modelos financieros que permitan a este grupo meta adquirir fácilmente este tipo de tecnología. Y la facilidad, digamos, de trabajar incluso con EXA es que ellos ya tienen mecanismos, no estamos trabajando de cero. Ellos ya tienen un sistema corporativo que incluso vende tecnologías, tienen ahí ciertos instrumentos financieros donde la gente lo ha podido acceder y entonces estamos usando esa plataforma. Queremos usar esa plataforma y llevarlo a más familias. Jaime, a largo plazo, ¿cuándo estiman haber cubierto una mayor parte de esta población que está usando leña? Pues mira, en el corto plazo, en aproximadamente un año, queremos cubrir a estas 4,000 familias. Que en el caso del estudio, ya viste que te comentaba que incluso desde el primer mes ya alrededor del 80% de las familias ya estaban dejando de consumir leña en este caso. Igual en el caso del programa más grande de los 225,000 familias, la mayor parte es con estufas a leña, pero son estufas mejoradas de leña que te reducen más o menos el 20-30% del consumo de leña, lo cual también genera beneficios económicos y aparte que tienen todo un sistema de combustión y una chimenea que hace que todo el humo salga de la casa y no se quede adentro, ¿no? Entonces también genera beneficios a la salud. Esperamos que en aproximadamente un año aprox podamos ver el impacto de este cambio con todas estas tecnologías que te menciono y aquí invitamos a toda la gente, ¿no? A los diferentes actores, a la gente de las instituciones financieras, a la gente de los gobiernos locales, organizaciones locales, cooperantes internacionales y también por supuesto entidades públicas que tienen todos un rol estratégico, incluso los líderes comunitarios, la sociedad civil organizada, para que se puedan sumar a estos esfuerzos. Y lo que buscamos no es dejar de usar leña. Eso va a ser imposible y tampoco es el fin. Lo que se quiere es mejorar la calidad de vida de la gente, que puedan tener beneficios en salud, beneficios económicos y lo pueden seguir haciendo usando leña, pero a través de tecnologías que sean eficientes. O incluso tecnologías que te dejen de usar leña también. Hay de todo tipo, ¿no? Así que la invitación es abierta para que se sumen y podamos tener un impacto incluso mucho mayor. Muchísimas gracias, Jaime. Qué interesante todo lo que hemos aprendido el día de hoy escuchando a Jaime Sosa, especialista de medio ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son solamente algunas propuestas que podemos ejecutar para reducir esta situación del consumo de leña, no solamente en Guatemala, sino en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Mucho más para seguir pensando, seguir analizando
y para generar más ideas, porque el cambio climático está aquí y necesita de todos nosotros. Gracias por escuchar Radio Vid, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.